En medio del caos de una gran ciudad, una madre exhausta decide fingir que no tiene hambre para alimentar a su hija. Pero un gesto silencioso de un desconocido lo cambia todo, sin pedir nada a cambio. Lo que comienza con un plato de comida se convierte en una nueva oportunidad para que tres corazones rotos se reconstruyan juntos. La luz de la mañana entraba por las cortinas de lino blanco del apartamento en la Barceloneta, dibujando rayas doradas sobre el suelo de madera clara. Mariana se ajustó el vestido de algodón sobre la barriga de 6 meses, sintiendo el peso reconfortante de la vida que crecía dentro de ella. El olor a café fresco venía de la cocina, pero algo en el silencio de la casa parecía diferente aquel martes de marzo. Rodrigo ya había salido para el trabajo sin despertarla, dejando solo una nota corta sobre la encimera de la cocina, diciendo que tenía una reunión importante y que volvería tarde. Ella sostuvo la nota entre los dedos, observando la caligrafía apresurada de su marido. Había algo mecánico en aquellas palabras, una frialdad que no combinaba con el hombre que solía dejar mensajes cariñosos dibujando corazones alrededor de su propio nombre. Mariana sacudió la cabeza, intentando alejar la sensación incómoda que crecía en su pecho. Tal vez eran solo las hormonas del embarazo, pensó, tirando el papel a la basura y sirviéndose una taza de café con leche. El apartamento, que antes parecía acogedor con sus muebles claros y plantas esparcidas por los rincones, ahora cargaba un silencio pesado. Mariana caminó hasta el balcón y observó el movimiento de la playa a lo lejos. Parejas caminaban por el paseo de adoquines, vendedores ambulantes montaban sus puestos y el mar se extendía infinito bajo el cielo azul de Barcelona. Todo parecía normal allá afuera, pero dentro de ella algo estaba cambiando. En los últimos 2 meses, Rodrigo se había convertido en una versión distante de sí mismo. El hombre que la había cortejado con tanta intensidad 3 años atrás, el arquitecto exitoso que recitaba poemas improvisados mientras cocinaban juntos, ahora apenas la miraba a los ojos durante la cena. Las conversaciones se habían vuelto superficiales, limitadas a asuntos prácticos sobre la reforma de la habitación del bebé o las facturas por pagar. Cuando ella intentaba tocar temas más profundos, él desviaba la mirada e inventaba alguna excusa para salir de la habitación. Mariana recordó lo diferente que todo había sido al principio. Se conocieron en una exposición de arte en el Centro Cultural Caixa Forum, ambos parados frente a la misma pintura abstracta, intentando descifrar sus significados. Rodrigo hizo un comentario gracioso sobre las formas en el lienzo, ella rió, y de allí nació una conexión instantánea. En los meses siguientes fueron inseparables. Él la llevaba a conocer cafeterías escondidas en Gracia, planeaba picnics en el parque de la Ciutadella, y se quedaba despierto hasta tarde conversando sobre sueños y miedos. Cuando le pidió matrimonio, una tarde lluviosa en el balcón del apartamento que acababan de comprar juntos, Mariana sintió que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. El embarazo fue planeado, deseado por ambos. Mariana aún recordaba la expresión de Rodrigo cuando ella mostró el test positivo, sus ojos brillando de emoción, abrazándola con tanta fuerza que ella tuvo que recordarle que fuera delicado. En los primeros meses, él fue atento, la acompañaba en todas las consultas médicas, leía libros sobre paternidad y ya había montado la mitad de la cuna solo. Pero algo cambió después de que ella entró en el segundo trimestre. Primero fueron las reuniones, que se extendían cada vez más. Rodrigo trabajaba en una constructora grande, especializada en proyectos de alto standing, y siempre tuvo una rutina intensa. Pero ahora salía de casa antes de las 7 de la mañana y volvía después de las 10 de la noche, siempre con la misma justificación cansada sobre plazos ajustados y clientes exigentes. Cuando ella sugería que trabajara un poco menos, al menos hasta que naciera el bebé, él se ponía a la defensiva y cambiaba de tema. Luego vinieron las llamadas telefónicas. Rodrigo siempre atendía el móvil en otra habitación, hablando bajo, con un tono que ella no reconocía. Cuando ella preguntaba quién era,
Él respondía de forma vaga que era trabajo, siempre trabajo. El móvil ahora tenía contraseña, algo que nunca hubo entre ellos. Mariana intentó no pensar mucho en ello, pero la desconfianza comenzó a crecer como una mala hierba en su corazón. La semana anterior, algo específico le había llamado la atención. Era domingo por la tarde, y Rodrigo dormitaba en el sofá con el móvil al lado. Una notificación iluminó la pantalla, y Mariana, que pasaba con una cesta de ropa limpia, no pudo evitar ver. Era un mensaje corto, solo una letra seguida de un emoji de corazón rojo. Su cuerpo entero se heló. Rodrigo se despertó segundos después, cogió el teléfono rápidamente y salió de la habitación sin explicaciones. Desde entonces, Mariana no podía dejar de pensar en aquel mensaje. ¿Quién era la persona detrás de aquella inicial? ¿Por qué enviaría un corazón a su marido? Intentó hablar con Rodrigo aquella noche, pero él le aseguró que era solo una compañera de trabajo que había enviado un mensaje celebrando el cierre de un contrato. La explicación sonó falsa, ensayada, pero Mariana no tuvo el valor de confrontarlo directamente. Aún no. Ahora, parada en el balcón con la taza de café enfriándose entre las manos, Mariana sintió una ola de náuseas que no tenía nada que ver con el embarazo. Necesitaba respuestas. No podía seguir viviendo en aquel limbo de sospechas y medias verdades. El bebé merecía nacer en un hogar construido sobre confianza, no sobre secretos. Decidió que iría a la constructora donde Rodrigo trabajaba, no para montar una escena, sino para ver con sus propios ojos si él realmente estaba tan ocupado como afirmaba. Quizás era paranoia, quizás eran solo los miedos normales de una mujer embarazada enfrentando cambios tan grandes, pero ella necesitaba saber. Mariana se duchó rápidamente, se puso unos pantalones de talle alto y una blusa ancha que disimulaba un poco la barriga, y salió del apartamento. El calor de marzo en Barcelona era sofocante, y ella sintió el sudor empezar a formarse en su frente mientras esperaba el ascensor. En el taxi, observó la ciudad pasar por la ventana, las calles concurridas de la Barceloneta dando paso a los edificios corporativos de Poblenou. La constructora estaba en un edificio moderno de cristal espejado, con un vestíbulo inmenso decorado con plantas tropicales y una fuente de agua en el centro. Mariana entró con el corazón acelerado, acercándose a la recepción. La recepcionista, una joven de cabello recogido en un moño impecable, sonrió educadamente y preguntó si podía ayudar. Antes de que Mariana pudiera responder, oyó la voz de Rodrigo que venía del pasillo lateral. Instintivamente, ella se escondió detrás de una columna de mármol, observando. Su marido caminaba al lado de una mujer alta, de cabello largo y liso, vistiendo un traje gris perfectamente cortado. Conversaban bajo, y había una intimidad en la forma en que ella tocaba el brazo de él, en cómo él se inclinaba para escuchar lo que ella decía. Mariana sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Entraron juntos en el ascensor, sin percibir su presencia. Mariana se quedó allí parada, incapaz de moverse, incapaz de procesar lo que acababa de ver. No era solo la proximidad física, sino el lenguaje corporal entre ellos, la facilidad, la complicidad. Era la forma en que Rodrigo solía comportarse con ella al principio de la relación. Con las piernas temblorosas, Mariana dejó el edificio y caminó sin rumbo por las calles de Poblenou. Las lágrimas comenzaron a caer sin que ella pudiera controlarlas, empañando su visión. La gente pasaba apresurada, ajena al desmoronamiento silencioso que ocurría dentro de ella. Se sentó en un banco de plaza, abrazando su propia barriga como si pudiera proteger al bebé del dolor que sentía. Los recuerdos comenzaron a invadir su mente como olas implacables. Rodrigo preparando el desayuno en la cama para ella un domingo lluvioso, esparciendo pétalos de rosas por la habitación. Los dos bailando descalzos en el salón al son de bossa nova, riendo de sus intentos torpes de seguir el ritmo. La noche en que él se arrodilló ante ella con el anillo, prometiendo amor eterno, diciendo que ella era la mujer que él siempre esperó encontrar. ¿Cómo todas aquellas promesas podían haberse transformado en esto? Mariana se secó las lágrimas e intentó respirar hondo.
Necesitaba ser fuerte, por el bebé, por sí misma, pero el dolor era físico, una presión en el pecho que dificultaba cada respiración. Cogió el móvil y llamó a la única persona en quien confiaba plenamente, su hermano, Rafael. Rafael atendió al tercer tono, su voz preocupada al percibir el tono de ella. Él vivía en Sarriá-Saint-Gervasi, a pocos minutos de allí, e insistió en que ella fuera a su apartamento inmediatamente. Mariana aceptó, agradecida por tener a alguien que la apoyara en aquel momento. En el apartamento de Rafael, ella finalmente pudo hablar sobre todo lo que venía sintiendo, sobre las sospechas, sobre la escena que presenció en la constructora. Rafael, periodista de investigación, con un instinto agudo para las mentiras, escuchó atentamente, su expresión volviéndose cada vez más seria. Él tomó la mano de su hermana y prometió que la ayudaría a descubrir la verdad, pero le pidió que tuviera calma y cuidado, principalmente por el bebé. Cuando Mariana volvió a casa al final de la tarde, Rodrigo aún no había llegado. Ella preparó la cena mecánicamente, sintiéndose como una actriz representando el papel de esposa feliz en una obra que ya no tenía sentido. Cuando él finalmente llegó, eran casi las 9 de la noche. Entró con la expresión cansada de siempre, tiró la carpeta en el sofá y fue directo a la ducha sin siquiera saludarla adecuadamente. Durante la cena, Mariana lo observó en silencio. Rodrigo comía distraídamente, revisando el móvil cada pocos minutos. Ella quiso gritar, quiso tirar el plato contra la pared, quiso exigir respuestas, pero algo la hizo permanecer callada, solo observando al extraño en que su marido se había convertido. Aquella noche, acostada a su lado en la cama, Mariana oyó la respiración regular de Rodrigo y supo que él dormía. Ella, sin embargo, permaneció despierta hasta la madrugada, mirando al techo, sintiendo al bebé moverse dentro de ella y preguntándose cómo todo había llegado a aquel punto. Los días siguientes se arrastraron en una rutina mecánica y dolorosa. Mariana se despertaba sola, desayunaba sola y pasaba las horas intentando mantener la mente ocupada con preparativos para la llegada del bebé. Pero todo parecía vacío ahora, desprovisto del significado que debería tener. Cada manta que doblaba, cada ropita que organizaba en la cómoda de la habitación infantil, todo cargaba el peso de una pregunta no respondida. ¿Sería este bebé criado en una familia completa o crecería en medio de ruinas? Rafael la visitaba casi todos los días, trayendo frutas frescas del mercado y compañía. Él era 3 años menor que Mariana, pero siempre demostró una madurez protectora en relación con su hermana. Desde que sus padres murieron en un accidente de coche 5 años atrás, se volvieron aún más cercanos, dependiendo el uno del otro para soportar el dolor de la pérdida. Rafael nunca había querido completamente a Rodrigo, aunque siempre respetó la elección de su hermana. Ahora, viéndola sufrir, apenas conseguía disimular el desprecio que sentía por su cuñado. Una tarde de jueves, mientras tomaban zumo de maracuyá en el balcón del apartamento de Mariana, Rafael sugirió que ella contratara a un investigador privado. Al principio, ella se resistió a la idea, sintiendo que sería una violación de la privacidad de su marido, una admisión definitiva de que la confianza entre ellos estaba completamente destruida. Pero Rafael argumentó que ella necesitaba hechos concretos, no solo suposiciones y ansiedad. Si Rodrigo era inocente, genial, podrían trabajar para reconstruir la confianza. Pero si realmente había algo pasando, ella necesitaría saber la extensión de la situación antes de tomar cualquier decisión importante. Mariana pasó la noche pensando en la sugerencia de su hermano. Acostada en la cama, al lado de Rodrigo que dormía profundamente, se vio sumergiéndose en recuerdos de tiempos más felices, como si su cerebro buscara desesperadamente pruebas de que todo aquello era un engaño, un malentendido que podría deshacerse. Recordó el primer año de matrimonio, cuando aún vivían en un apartamento más pequeño en el Born. Rodrigo llegaba del trabajo y la encontraba en la cocina, intentando seguir alguna receta complicada que había visto en Internet. Él la abrazaba por detrás, besaba su cuello y decía que no importaba si la comida quedaba mal.
porque estar con ella ya era la mejor cena del mundo. Después comían sentados en el suelo del salón, viendo películas antiguas y comentando sobre los actores, las bandas sonoras, los vestuarios. También estaban los viajes. Rodrigo adoraba planear escapadas de fin de semana a ciudades históricas de Castilla y León. Exploraban Segovia, Ávila, Salamanca, andando de la mano por las calles de piedra, entrando en iglesias barrocas y probando dulces caseros en las confiterías locales. En uno de esos viajes, sentados en un mirador desde donde podían ver toda la ciudad iluminada al atardecer, Rodrigo había hablado por primera vez sobre tener hijos. Dijo que quería construir una familia con ella, criar niños que crecieran con amor, seguridad y libertad para soñar. Mariana lloró de felicidad en aquel momento, sintiendo que sus sueños más profundos se estaban alineando perfectamente con los de él. La decisión de quedarse embarazada vino naturalmente, como un siguiente paso lógico y deseado por ambos. Cuando finalmente sucedió, después de 1900, algunos meses de intentos, la alegría fue inmensa. Rodrigo se lo contó a todo el mundo, llamó a sus suegros fallecidos sabiendo que habrían estado orgullosos, celebró con amigos, compró libros sobre desarrollo infantil, comenzó a investigar escuelas y pasaba horas conversando con su barriga, contando historias inventadas sobre un reino mágico donde el bebé sería el príncipe o la princesa. Pero, ¿cuándo comenzó el cambio? Mariana intentaba identificar el momento exacto en que Rodrigo comenzó a alejarse. Fue gradual, casi imperceptible al principio. Primero dejó de hacer aquellas pequeñas sorpresas, las notas cariñosas dejadas en lugares inesperados, las flores compradas sin motivo específico. Después las conversaciones se hicieron más cortas, menos profundas. Él comenzó a llegar tarde con más frecuencia, siempre con justificaciones relacionadas con el trabajo. Y entonces vino el distanciamiento físico. Los abrazos se volvieron rápidos y mecánicos. Los besos eran solo toques superficiales, y no hacían el amor desde hacía casi 2 meses. En la mañana del viernes, Mariana se despertó con una decisión tomada. Llamaría al investigador privado que Rafael le había recomendado. Necesitaba saber la verdad, por dolorosa que fuera. No podía seguir viviendo en aquella incertidumbre torturante. El investigador, un hombre de mediana edad llamado Pablo, atendió su llamada con profesionalismo discreto. Concertaron una cita para el día siguiente en una cafetería en el Eixample, lo suficientemente lejos de la Barceloneta para evitar conocidos. Mariana sintió un nudo en el estómago al colgar el teléfono. Estaba oficialmente iniciando una investigación sobre su propio marido. ¿Cómo habían llegado allí? Aquella tarde, ella tenía una consulta de rutina con la obstetra. Rodrigo había prometido acompañarla esta vez, ya que había faltado a las últimas 3 consultas. Pero cuando llegó la hora de salir, él envió un mensaje diciendo que había surgido un problema urgente en la oficina y que ella debería ir sola. Mariana leyó el mensaje 3 veces, sintiendo una mezcla de rabia y tristeza. Llamó a un taxi y fue sola, como venía haciendo en las últimas semanas. La consulta fue tranquila. La médica, doctora Elena, la examinó cuidadosamente y dijo que tanto ella como el bebé estaban sanos, pero percibió algo en el rostro de Mariana y preguntó si estaba todo bien. Mariana intentó sonreír y decir que sí, pero las lágrimas comenzaron a caer antes de que pudiera controlarlas. Doctora Elena, una mujer gentil de unos 50 años, se sentó a su lado y le tomó la mano, permitiendo que ella se desahogara. Mariana contó sobre las sospechas, sobre el distanciamiento de Rodrigo, sobre el miedo de estar criando un hijo sola. La médica escuchó pacientemente y entonces dijo algo que quedó marcado en la mente de Mariana. Ella dijo que, independientemente de lo que sucediera con el matrimonio, Mariana estaba creando una vida y esa criatura ya era amada por ella. Dijo que la fuerza de una madre es mayor que cualquier adversidad y que ella sería capaz de superar lo que fuera que viniera por delante. Las palabras trajeron un consuelo inesperado, un recordatorio de que ella no estaba completamente desamparada. Después de la consulta,
Mariana decidió caminar un poco antes de volver a casa. La consulta estaba en un edificio cerca del centro comercial Lila Diagonal, y ella aprovechó para entrar y distraer la mente mirando escaparates. Fue en una tienda de ropa infantil donde tuvo un momento de claridad. Mirando un pelele azul claro con dibujos de estrellas, imaginó a su hijo usando esa ropa. Se imaginó meciéndolo, cantando canciones de cuna, siendo madre, y percibió que, sucediera lo que sucediera con Rodrigo, ella quería a esa criatura más que a nada en el mundo. Este bebé no era solo fruto de una relación que quizás se estaba desmoronando, era una persona única que merecía todo el amor que ella pudiera dar. Compró el pelele y salió del centro comercial con una determinación renovada. No permitiría que la traición de Rodrigo, si es que había una traición, destruyera su capacidad de ser feliz o de criar a su hijo en un ambiente amoroso. Ella era más fuerte de lo que imaginaba. De camino a casa, decidió pasar por el supermercado. Mientras escogía frutas y verduras, su móvil sonó. Era un número desconocido. Atendió con vacilación. Del otro lado de la línea, una voz femenina, fría y controlada, dijo su nombre como si fuera una afirmación, no una pregunta. Mariana confirmó, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. La mujer rió brevemente y dijo que ellas necesitaban conversar personalmente. Antes de que Mariana pudiera preguntar quién era o de qué se trataba, la llamada fue terminada. El corazón de Mariana se disparó. ¿Quién era aquella mujer? ¿Qué quería? La voz no le era familiar, pero había algo perturbador en la forma en que habló, una certeza arrogante que sonaba como una amenaza velada. Mariana miró alrededor del supermercado, súbitamente sintiéndose expuesta y vulnerable. Pagó rápidamente las compras y salió, llamando a un taxi para que la llevara directamente a casa. En casa, cerró la puerta con llave y se sentó en el sofá intentando procesar lo que acababa de suceder. Llamó a Rafael y le contó sobre la llamada misteriosa. Él se alarmó inmediatamente y dijo que iría hasta allí. Mientras esperaba a su hermano, Mariana no podía dejar de pensar. ¿Sería aquella mujer la misma que vio con Rodrigo en la constructora? ¿Cómo consiguió su número? ¿Qué quería decir con aquella conversación? Rafael llegó en menos de media hora, visiblemente preocupado. Conversaron largamente sobre la situación, y él insistió en que Mariana no debería encontrarse con aquella persona sola, que podría ser peligroso. Pero Mariana sentía que necesitaba saber quién era y qué quería. Quizás esa era la confirmación que buscaba, por dolorosa que pudiera ser. Aquella noche, Rodrigo llegó a casa después de la medianoche. Mariana aún estaba despierta, sentada en el salón en la oscuridad, solo la luz de la ciudad entrando por las ventanas. Él pareció sorprendido al verla allí y preguntó si estaba todo bien. Ella lo miró, realmente lo miró, intentando encontrar vestigios del hombre de quien se había enamorado. Pero todo lo que veía era un extraño cansado, vistiendo la piel del marido que había conocido. Preguntó directamente si había otra mujer. La pregunta salió de su boca antes de que pudiera reconsiderar. Rodrigo quedó paralizado por un momento. Sus ojos se abrieron de par en par. Entonces negó vehementemente, diciendo que ella estaba siendo paranoica, que eran solo las hormonas del embarazo creando problemas donde no existían. Dijo que estaba trabajando duro para garantizar estabilidad financiera para la familia, que ella debería estar agradecida en lugar de inventar fantasías. Las palabras fueron duras, defensivas, y confirmaron para Mariana que había algo profundamente mal. Ella no discutió, solo se levantó y fue a la habitación, cerrando la puerta tras de sí. Rodrigo se quedó en el salón, y ella pudo oírlo caminando de un lado para otro por casi una hora antes de finalmente acostarse en el sofá. Acostada en la cama, con la mano sobre la barriga, sintiendo los movimientos suaves del bebé, Mariana tomó una decisión. Al día siguiente encontraría al investigador y haría lo que fuera necesario para descubrir toda la verdad. La cafetería donde Mariana encontró a Pablo, el investigador privado, era pequeña y discreta,
escondida en una calle lateral de l'Eixample. El establecimiento tenía solo 6 mesas, todas vacías aquella mañana de sábado. Pablo era un hombre de apariencia común, el tipo de persona que pasaría desapercibida en una multitud, y Mariana imaginó que eso era probablemente una ventaja en su profesión. Él escuchó atentamente mientras ella contaba sobre los cambios en el comportamiento de Rodrigo, sobre la mujer que vio en la constructora, sobre la llamada misteriosa. Pablo tomaba notas en un cuaderno pequeño, haciendo preguntas específicas sobre horarios, lugares y detalles. Cuando Mariana terminó, él cerró el cuaderno y explicó cómo funcionaría la investigación. Seguiría a Rodrigo discretamente por algunos días, documentaría sus movimientos y contactos, y entonces presentaría un informe completo con evidencias fotográficas, si hubiera algo relevante que documentar. Mariana firmó los papeles necesarios y pagó el adelanto, sintiendo una mezcla de alivio y culpa. Parte de ella aún esperaba que todo fuera un malentendido, que Rodrigo fuera inocente y pudieran reconstruir la confianza perdida, pero otra parte, más pragmática y herida, ya se preparaba para lo peor. En los días siguientes, Mariana intentó mantener una apariencia de normalidad. Rodrigo continuaba su rutina de salir temprano y volver tarde, y apenas conversaban más allá de los asuntos prácticos del día a día. La tensión entre ellos era palpable, llenando cada habitación del apartamento como una niebla invisible pero sofocante. El martes siguiente, Pablo llamó pidiendo un encuentro urgente. Se encontraron en la misma cafetería, y esta vez el rostro del investigador estaba serio. Abrió un sobre pardo y colocó una serie de fotografías sobre la mesa. Mariana sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Las fotos mostraban a Rodrigo con una mujer, la misma que ella había visto en la constructora. En algunas imágenes almorzaban juntos en un restaurante elegante en Sarriá-Saint-Gervasi, sentados muy cerca, ella tocando la mano de él sobre la mesa. En otras, salían juntos de la oficina hacia el aparcamiento. Y había una particularmente dolorosa en la que se besaban dentro de un coche en el sótano de un edificio residencial. Pablo explicó que la mujer se llamaba Gabriela Novales. Tenía 32 años y era gerente de proyectos en la misma constructora donde Rodrigo trabajaba. Ella vivía sola en un apartamento lujoso, en Pedralbes, conducía un coche importado, y aparentemente venía relacionándose con Rodrigo desde hacía al menos 4 meses, según información que él consiguió recabar con contactos en la empresa. Mariana sostuvo las fotografías con manos temblorosas, sintiendo náuseas subir por la garganta. Ver la confirmación visual de sus sospechas era como recibir un golpe en el estómago. Todas las negaciones de Rodrigo, todas las veces que la había hecho sentir paranoica, todo era mentira. Él estaba efectivamente manteniendo un romance con aquella mujer mientras ella llevaba a su hijo. Pablo continuó hablando, explicando que había descubierto más información preocupante. Aparentemente, Gabriela tenía una reputación complicada en la oficina. Varios colegas comentaban sobre su comportamiento obsesivo en relaciones anteriores. Hubo rumores de que ella había acosado a un exnovio hasta que él tuvo que cambiar de ciudad, aunque nada de eso había sido oficialmente comprobado o denunciado. Pablo también descubrió que ella venía de una familia problemática, habiendo crecido en orfanatos después de ser abandonada por su madre biológica, y había sido adoptada a los 12 años por una pareja rica que se divorció 3 años después, cada uno siguiendo sus vidas sin mucho contacto con ella. Mariana absorbió esas informaciones con dificultad. Entonces no era solo una traición común, había capas de complicaciones que ella ni imaginaba. Y aquella llamada misteriosa que había recibido. Pablo confirmó sus sospechas de que probablemente era Gabriela, quizás queriendo marcar territorio o intimidarla. Al salir de la cafetería, Mariana caminó sin rumbo por algún tiempo, las fotografías guardadas en el bolso pesando como piedras. La ciudad estaba concurrida, llena de gente yendo y viniendo con sus vidas normales, ajenas al drama personal que ella estaba viviendo. ¿Cómo era posible que todo pareciera tan normal allá afuera cuando su mundo se estaba desmoronando? Llamó a
Rafael, quien la encontró en una plaza cercana. Al ver las fotos, su rostro se puso rojo de rabia. Él quiso confrontar a Rodrigo inmediatamente, pero Mariana le pidió que esperara. Necesitaba pensar con claridad sobre los próximos pasos. Tenía un bebé en quien pensar, una vida que reorganizar. No podía simplemente actuar por impulso. Aquella noche, por primera vez, Mariana no preparó la cena. Cuando Rodrigo llegó y preguntó por la comida, ella simplemente dijo que no se sentía bien y se encerró en la habitación. Lo oyó revolviendo en la cocina, probablemente pidiendo comida a domicilio, y luego el sonido de la televisión encendida en el salón. Todo tan rutinario, tan normal, mientras la horrible verdad planeaba entre ellos como un fantasma no reconocido. A la mañana siguiente, Mariana tenía otra consulta médica, esta vez una ecografía más detallada. Rodrigo, sorprendentemente, se acordó y se ofreció a acompañarla. Ella aceptó, curiosa por ver cómo él actuaría, cómo conseguiría representar el papel de marido atento, sabiendo lo que ella ahora sabía. La consulta estaba llena, y esperaron en silencio en la sala de espera, cada uno mirando en direcciones diferentes. Cuando fueron llamados, la técnica aplicó el gel frío en la barriga de Mariana y comenzó el examen. La imagen del bebé apareció en la pantalla, y la técnica señaló los detalles: el corazón latiendo fuerte, los deditos perfectamente formados, el rostro de perfil. Era una niña, descubrieron, y Mariana sintió lágrimas correr por su rostro. Miró a Rodrigo y vio que él también estaba emocionado, los ojos fijos en la pantalla, una expresión de admiración genuina en el rostro. Por un breve momento, Mariana sintió una punzada del amor que solía sentir por él. Pero entonces recordó las fotografías en su bolso y la realidad volvió con fuerza total. ¿Cómo podía estar allí emocionado con la hija de ambos mientras mantenía una vida paralela con otra mujer? Después del examen, mientras caminaban por el pasillo en dirección al ascensor, Mariana súbitamente se sintió mareada. Se apoyó en la pared, respirando hondo. Rodrigo le sujetó el brazo, preocupado, preguntando si estaba bien. Ella dijo que solo necesitaba aire fresco y que iría al baño rápidamente. Él esperó afuera, revisando el móvil. En el baño, Mariana se echó agua fría en el rostro y se miró en el espejo. Estaba pálida, con ojeras profundas, y su barriga, de 6 meses, era prominente bajo el vestido. ¿Cómo sería su vida de allí en adelante? ¿Sería una madre soltera? ¿Compartiría la custodia de su hija con Rodrigo? ¿O intentaría salvar el matrimonio de alguna forma, tragándose la traición por causa de la niña? Cuando salió del baño, Rodrigo ya no estaba en el pasillo. Ella lo buscó con los ojos y lo vio más adelante, conversando bajo por teléfono, de espaldas a ella. Estaba diciendo algo sobre necesitar más tiempo, sobre que la situación estaba complicada. Cuando percibió la presencia de Mariana, colgó rápidamente y volvió hacia ella, sonriendo de forma forzada. Bajaron juntos por el ascensor hasta el aparcamiento subterráneo. Era un espacio amplio y poco iluminado, con pilares de hormigón pintados de blanco y el olor característico a aceite de motor y humedad. Mariana caminó hacia el coche de Rodrigo, pero entonces oyó pasos detrás de ellos. Se giró y vio a una mujer acercándose rápidamente. Era Gabriela Novales. La reconoció inmediatamente de las fotografías, pero personalmente parecía aún más imponente. Alta, vistiendo un traje beige impecable, cabello perfectamente liso cayendo sobre los hombros y una expresión de rabia mal contenida en el rostro. Usaba un perfume fuerte que llegó, antes que ella, una fragancia marcante de rosas y algo más oscuro, casi empalagoso. Rodrigo quedó paralizado, su expresión cambiando del shock al pánico en segundos. Mariana también se detuvo, su corazón acelerándose. ¿Qué hacía aquella mujer allí? ¿Cómo sabía dónde estarían? Gabriela Novales ignoró a Rodrigo completamente y fijó sus ojos en Mariana. Su voz, cuando habló, era fría y cortante como cristal roto. Dijo que necesitaban tener una conversación de mujer a mujer, sin la presencia de él. Rodrigo intentó intervenir diciendo que aquello era un absurdo, que Gabriela Novales necesitaba irse, pero ella lo silenció con una
mirada tan llena de veneno que él retrocedió. Mariana, intentando mantener la calma a pesar del miedo creciente en su pecho, preguntó qué quería. Gabriela Novales dio un paso adelante y comenzó a hablar, su voz subiendo de volumen a cada frase. Dijo que Rodrigo era de ella, que estaban juntos desde hacía meses, que el matrimonio era una farsa, que Mariana era solo un obstáculo que necesitaba ser removido. Dijo que Rodrigo ya había prometido dejarla, que tenían planes de estar juntos, de construir una vida real. Mariana miró a Rodrigo buscando negación, alguna defensa, pero él solo desvió la mirada, su cobardía evidente. La furia subió dentro de ella como una ola de calor. ¿Cómo podía quedarse allí parado, mudo, mientras aquella mujer la atacaba verbalmente? Gabriela Novales continuó, ahora con lágrimas de rabia en los ojos, diciendo que Mariana lo tenía todo. El marido, el bebé, la vida perfecta, sin merecer nada de eso. Que ella era la persona adecuada para Rodrigo, que se entendían de formas que Mariana nunca podría comprender. Con cada palabra, quedaba más claro que aquella mujer no solo estaba manteniendo un romance, estaba obsesionada, viviendo en una fantasía donde Rodrigo era completamente suyo. Entonces, en un movimiento rápido e inesperado, Gabriela Novales levantó el bolso de cuero pesado que cargaba y lo balanceó hacia Mariana. El golpe impactó en su hombro con fuerza, haciéndola tambalear hacia atrás. El dolor fue instantáneo y agudo. Mariana intentó proteger la barriga instintivamente, pero Gabriela Novales avanzó nuevamente, y esta vez el bolso rozó su abdomen antes de que Rodrigo finalmente reaccionara y se colocara entre las dos mujeres. Mariana sintió un dolor intenso irradiar de su barriga, y un miedo terrible se apoderó de ella. El bebé, su hija. Cayó de rodillas en el suelo, frío del aparcamiento, las manos protegiendo el vientre, intentando sentir algún movimiento. Gabriela Novales pareció percibir la gravedad de lo que acababa de hacer y retrocedió, sus ojos muy abiertos antes de girarse y correr hacia la salida. Mariana no podía dejar de temblar. Arrodillada en el suelo frío del aparcamiento, sentía su cuerpo entero en shock, el dolor en el hombro y en el abdomen pulsando en olas que la dejaban mareada. Rodrigo estaba a su lado, intentando ayudarla a levantarse, pero ella lo apartó con un gesto brusco. No quería ser tocada por él. No ahora, no después, de todo. Con esfuerzo consiguió apoyarse en uno de los pilares de hormigón y se puso de pie. Su primera preocupación era el bebé. Colocó las manos sobre la barriga, intentando sentir algún movimiento, alguna señal de que su hija estaba bien. Pero todo lo que sentía era su propio corazón latiendo desacompasado y el dolor persistente donde el bolso de Gabriela Novales la había golpeado. Rodrigo estaba hablando, su voz sonando distante y confusa. Decía que necesitaban ir al hospital, que él llamaría a una ambulancia, que todo estaría bien. Mariana lo ignoró y cogió su propio móvil con manos temblorosas llamando a Rafael. Su hermano atendió al primer tono y al oír la desesperación en su voz, dijo que estaría allí en 10 minutos. Aquellos 10 minutos parecieron una eternidad. Mariana se sentó en el suelo nuevamente, recostada en el pilar, rechazando cualquier ayuda de Rodrigo. Él se quedó de pie a unos metros de distancia, pasándose las manos por el cabello repetidamente, claramente en pánico. Intentó acercarse varias veces, pero siempre que lo hacía, Mariana lo miraba con tal intensidad de dolor y rabia que él retrocedía. Rafael llegó con el coche a velocidad, frenando bruscamente a su lado. Al ver a su hermana en el suelo, pálida y temblando, salió corriendo y la ayudó a entrar en el asiento trasero con una gentileza que contrastaba drásticamente con la furia que demostró al mirar a Rodrigo. Por un momento, pareció que iría a agredirlo físicamente, pero Mariana le sujetó el brazo y le imploró que solo la llevara al hospital. De camino, Rafael conducía rápidamente pero con cuidado, esquivando el tráfico mientras mantenía una de las manos extendidas hacia atrás, sujetando la de Mariana. Ella contó todo lo que había sucedido, cada detalle de la confrontación en el aparcamiento, y la expresión de Rafael se volvía cada vez más sombría.
Él juró que Gabriela Novales pagaría por lo que hizo, que no dejaría aquello impune. En el hospital, Mariana fue inmediatamente atendida en urgencias. El equipo médico la examinó con cuidado, monitorizando los latidos cardíacos del bebé, haciendo ecografías y verificando si había alguna lesión más grave. Rafael permaneció a su lado todo el tiempo, sujetando su mano, ofreciendo palabras de consuelo. Rodrigo intentó entrar en la sala de exámenes, pero Rafael bloqueó su entrada diciendo en voz baja pero firme que él ya había causado suficiente daño. Después de lo que parecieron horas de exámenes y espera angustiosa, finalmente llegó el alivio. Doctora Elena, que por coincidencia estaba de guardia aquella noche, apareció con una sonrisa reconfortante. «El bebé estaba bien», dijo ella. Los latidos cardíacos eran fuertes y regulares. No había señales de desprendimiento de placenta o cualquier otra complicación grave. Mariana había sufrido un traumatismo en el hombro y tendría hematomas, pero nada que pusiera en riesgo su salud o la de la criatura. Recomendó reposo absoluto durante los próximos días y pidió que regresara inmediatamente si sentía cualquier dolor abdominal, sangrado o reducción en los movimientos fetales. Mariana se derrumbó en lágrimas de alivio. Su hija estaba segura, estaba bien. Rafael la abrazó con cuidado e incluso la doctora Elena, que mantenía siempre una postura profesional, pareció visiblemente emocionada con el alivio de la paciente. Solo entonces Rodrigo fue autorizado a entrar en la habitación donde Mariana descansaba. Él entró vacilante, como si pisara hielo fino, y se quedó parado cerca de la puerta. Intentó decir algo, pero las palabras parecían atrancársele en la garganta. Mariana lo miró y vio no al marido que había amado, sino a un extraño débil y cobarde que había destruido su familia por puro egoísmo. Con voz firme a pesar de la exhaustión, Mariana dijo que no quería verlo allí, que le hiciera el favor de irse y dejarla en paz. Rodrigo intentó argumentar, diciendo que necesitaban hablar, que él podía explicarlo todo, pero Rafael se levantó y prácticamente lo empujó fuera de la habitación. Lo último que Mariana oyó fue a Rodrigo diciendo que volvería al día siguiente, que necesitaban resolver aquella situación. Aquella noche, Mariana durmió en el hospital por precaución, y Rafael permaneció a su lado, acostado en un sillón incómodo al lado de la cama. Antes de dormirse, conversaron bajito sobre lo que sucedería a continuación. Rafael dijo que ella no necesitaba volver al apartamento que compartía con Rodrigo, que podría quedarse con él por el tiempo que fuera necesario. También sugirió que registraran una denuncia contra Gabriela Novales por la agresión. Mariana aceptó. No lo haría por venganza, sino para protegerse a sí misma y a su hija. Aquella mujer había demostrado ser inestable y peligrosa, y no había garantías de que no intentaría algo nuevamente. Rafael prometió que se encargaría de todo, que se pondría en contacto con un abogado especializado y garantizaría que los derechos de Mariana fueran protegidos. A la mañana siguiente, después de recibir el alta médica, Mariana fue directo al apartamento de Rafael en Sarriá San Gervasi, sin siquiera pasar por su propio hogar para coger ropa. Rafael fue solo a buscar sus cosas, encontrando a Rodrigo dormido en el sofá, rodeado de botellas de cerveza vacías. Hubo una discusión tensa donde Rodrigo intentó justificar sus acciones, diciendo que todo se había salido de control, que nunca imaginó que Gabriela Novales fuera capaz de algo así, que amaba a Mariana y a su hija. Rafael respondió que eso no era amor, que amor era respeto, lealtad y presencia, cosas que Rodrigo había abandonado meses atrás. Empacó la ropa y pertenencias de Mariana y salió sin mirar atrás. En los días siguientes, instalada en la habitación de invitados del apartamento de Rafael, Mariana comenzó el lento proceso de reconstrucción. El abogado que Rafael contrató, doctor Enrique, era un hombre experimentado y compasivo que las guió por los pasos necesarios. Primero, registraron formalmente la agresión. Después, iniciaron los procedimientos para la separación conyugal y el establecimiento de pensión alimenticia para la criatura que estaba por venir. Fue durante una de esas conversaciones con el doctor Enrique que algo inesperado surgió.
El abogado, que tenía contactos extensos en el mundo jurídico y corporativo de Barcelona, mencionó haber oído rumores preocupantes sobre la constructora donde Rodrigo y Gabriela Novales trabajaban. Había sospechas de irregularidades financieras, contratos sobrevalorados y posible lavado de dinero. Algunos inversores estaban comenzando a hacer preguntas y había rumores de una investigación interna. Mariana quedó sorprendida. Ella sabía que la constructora era grande y lucrativa, pero siempre había asumido que todo era legítimo. El doctor Enrique sugirió que esto podría ser relevante para su caso, especialmente si Rodrigo estaba involucrado en algo ilegal. Las informaciones financieras podrían fortalecer su posición en la disputa por pensión y custodia. Fue entonces cuando Rafael tuvo una idea. Él era periodista de investigación y tenía habilidades y contactos que podrían ser útiles. Sugirió investigar más profundamente la constructora, no solo por curiosidad profesional, sino para proteger los intereses de Mariana. Si realmente había algo mal sucediendo, era mejor que ellos lo supieran antes de que la situación explotara públicamente. Mariana, inicialmente renuente a involucrarse en algo que parecía ir más allá de sus problemas matrimoniales, acabó aceptando. Si había corrupción, si personas estaban siendo engañadas o perjudicadas, eso era mayor que su dolor personal. Y si Rodrigo estaba involucrado, ella necesitaba saber la extensión de sus mentiras. Rafael comenzó la investigación discretamente, conversando con fuentes anónimas, revisando documentos públicos y haciendo conexiones. Lo que descubrió en las primeras semanas fue perturbador. La constructora había recibido contratos gubernamentales significativos para obras de infraestructura, pero los valores presentados eran inflados, y parte de los fondos parecía estar siendo desviada. Había también evidencias de subcontratación de empresas fantasmas que existían solo en el papel, sirviendo como vehículos para lavado de dinero. Mientras tanto, la vida seguía su curso doloroso pero necesario. Mariana pasaba los días preparándose para la maternidad, organizando la ropita del bebé, leyendo libros sobre cuidados infantiles e intentando mantener la mente enfocada en el futuro en lugar de en el pasado. Pero las noches eran difíciles, llenas de sueños perturbadores, donde revivía los momentos felices con Rodrigo, solo para despertar y recordar la realidad. Rodrigo intentó contactarla varias veces, enviando mensajes largos pidiendo disculpas, implorando por una oportunidad de conversar, de explicar su versión de los hechos. Mariana no respondía. No había nada que él pudiera decir que cambiara lo que había hecho, ninguna explicación que justificara la traición y la cobardía demostrada en el aparcamiento cuando Gabriela Novales la atacó. En cuanto a Gabriela Novales, el proceso contra ella estaba en marcha. La policía la localizó y ella fue citada a prestar declaración. Según informaciones que llegaron a Mariana a través del doctor Enrique, Gabriela Novales había contratado a un abogado caro y estaba negando las acusaciones, alegando que Mariana había provocado el enfrentamiento. Pero las cámaras de seguridad del edificio donde ocurrió el incidente habían capturado todo y las evidencias eran inequívocas. Un mes después del incidente, Rafael consiguió algo significativo en su investigación. Uno de los inversores de la constructora, un empresario llamado Marcelo Tavares, había decidido romper el silencio. Cansado de ver sus recursos siendo desviados y preocupado con las implicaciones legales, él buscó a Rafael ofreciéndose a compartir informaciones y documentos que probaban la corrupción. Entre esos documentos, había correos electrónicos intercambiados entre ejecutivos de la empresa, incluyendo a Rodrigo, discutiendo formas de ocultar los desvíos y manipular auditorías. Rafael mostró los documentos a Mariana y ella sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies una vez más. Rodrigo no era solo un marido infiel, él era también un participante activo en esquemas de corrupción que perjudicaban a la ciudad y a sus ciudadanos. El hombre que ella pensaba conocer nunca existió realmente. La investigación de Rafael comenzó a tomar forma y profundidad. Marcelo Tavares,
El inversor que había decidido cooperar se convirtió en pieza fundamental para comprender toda la red de corrupción que se extendía por la constructora. En un encuentro discreto en su oficina particular en Poblenou, mostró a Rafael y Mariana una cantidad impresionante de documentos que había reunido a lo largo de meses de sospechas crecientes. Marcelo era un hombre de mediana edad, de apariencia cansada pero determinada. Explicó que comenzó a desconfiar cuando los números presentados en las reuniones de dirección no tenían sentido. Obras que deberían costar millones estaban siendo presupuestadas en valores muy superiores, y los plazos de entrega eran constantemente extendidos sin justificaciones convincentes. Cuando intentó cuestionar, fue silenciado con excusas técnicas elaboradas y amenazas veladas sobre perjudicar la reputación de la empresa. Entre los documentos que compartió, había correos electrónicos particularmente reveladores. En uno de ellos, Rodrigo discutía con otros ejecutivos sobre cómo manipular informes de auditoría para ocultar transferencias sospechosas. En otro, había menciones a cuentas bancarias en paraísos fiscales y empresas fantasma usadas para lavar el dinero desviado de los contratos públicos. Lo más chocante era un correo electrónico donde alguien había escrito algo sobre resolver un problema que podría exponer el esquema, y la respuesta de Rodrigo decía que cuando el problema desapareciera, todo volvería a la normalidad. Mariana sintió un escalofrío al leer aquello. ¿Qué problema era ese? ¿Sería ella? ¿La esposa embarazada que podría descubrir secretos a través de la proximidad con Rodrigo? La idea de que quizás hubiera sido vista como un obstáculo a ser removido era aterradora. Rafael también percibió la implicación y sugirió que quizás el ataque de Gabriela Novales no hubiera sido solo fruto de celos, sino parte de algo mayor. Marcelo Tavares estuvo de acuerdo en que había más en la historia de lo que aparentaba. Reveló que Gabriela Novales no era solo la gerente de proyectos. Ella era también la conexión entre la constructora y algunas de las empresas fantasma. Tenía acceso a cuentas e informaciones sensibles y aparentemente estaba profundamente involucrada en el esquema. Su relación con Rodrigo podría haber sido desde el principio una forma de mantenerlo comprometido y silenciado sobre las irregularidades que descubriera. Esta revelación cambió completamente la perspectiva de Mariana sobre la situación. Gabriela Novales no era solo la amante obsesionada que ella imaginaba. Era una mujer involucrada en actividades ilegales, posiblemente peligrosa, de formas que iban más allá de la agresión física que ya había cometido. Mariana sintió miedo, pero también una determinación creciente de llevar aquello adelante, de garantizar que se hiciera justicia. Rafael decidió escribir un artículo de investigación sobre el caso. Como periodista respetado, su trabajo tendría peso y podría presionar a las autoridades a actuar. Pero antes necesitaba más evidencias, de testigos dispuestos a hablar, de pruebas irrefutables. Comenzó a entrevistar a ex-empleados de la constructora, personas que habían sido despedidas o que pidieron la dimisión por no estar de acuerdo con las prácticas de la empresa. Una de esas testigos fue particularmente importante. Su nombre era Claudia, una excontable que trabajó en la empresa por 5 años antes de ser despedida abruptamente cuando comenzó a hacer preguntas sobre discrepancias en los libros. Ella había guardado copias de documentos que consideraba sospechosos, esperando el momento adecuado para usarlos. Al saber de la investigación de Rafael a través de un contacto en común, se ofreció a ayudar. Claudia trajo hojas de cálculo detalladas mostrando cómo se movía el dinero, documentos de transferencias a cuentas offshore e incluso grabaciones de conversaciones que había hecho secretamente cuando percibió que estaba siendo presionada a falsificar informes. En una de las grabaciones, era posible oír claramente la voz de Rodrigo instruyéndola a alterar números en un balance trimestral. Mientras la investigación avanzaba, la vida personal de Mariana seguía su propio curso turbulento. Su barriga crecía, y ella ya estaba en el 8º mes de embarazo. A pesar de todo el estrés y el trauma de los últimos meses, su hija continuaba desarrollándose saludablemente.
Mariana encontraba consuelo en los movimientos del bebé, en las patadas suaves que sentía principalmente por la noche, recordándole que algo bueno aún resultaría de todo aquello. Una tarde recibió una visita inesperada. Era doña Concepción, la madre de Rodrigo. Mariana no la veía desde antes del incidente en el aparcamiento y la relación entre ellas siempre había sido cordial pero distante. Doña Concepción era una mujer tradicional, rigurosa en sus creencias, y siempre había defendido a su hijo en cualquier circunstancia. Pero cuando entró en el apartamento de Rafael donde Mariana estaba hospedada, su expresión era diferente, cargando el peso de culpa y arrepentimiento. Se sentaron en el salón y después de un silencio inicial incómodo, doña Concepción comenzó a hablar. Dijo que Rodrigo finalmente le había contado la verdad sobre todo lo que había sucedido, sobre el romance con Gabriela Novales, sobre el ataque que Mariana había sufrido. Doña Concepción admitió que siempre había sabido que su hijo tenía defectos, que tendía a ser egoísta e inmaduro, pero nunca imaginó que fuera capaz de tanta traición y cobardía. Con voz embargada, pidió disculpas a Mariana. Dijo que como madre siempre había intentado proteger a su hijo, pero que ahora entendía que al hacer eso, había permitido que él se convirtiera en un hombre sin responsabilidad por sus acciones. Dijo que la nieta que estaba por venir merecía un abuelo mejor de lo que Rodrigo estaba haciendo como padre, y que ella, como abuela, haría lo posible para compensar las fallas de su propio hijo. Mariana quedó sorprendida con la vulnerabilidad de doña Concepción. Era raro ver a aquella mujer tan fuerte demostrar emociones tan abiertamente. Aceptó la petición de disculpas, no porque perdonara a Rodrigo a través de ella, sino porque reconoció el coraje que fue necesario para que su suegra viniera hasta allí y admitiera los errores del hijo que siempre había defendido ciegamente. Doña Concepción entonces hizo algo que Mariana no esperaba. Se quitó del cuello un rosario antiguo, de cuentas de madera oscura y desgastadas por el tiempo. Explicó que era una herencia de familia, pasada de generación en generación, y que siempre pertenecía a la matriarca más anciana. Pero ella quería que Mariana lo tuviera ahora, como símbolo de que ella y su hija formaban parte de aquella familia, independientemente de lo que sucediera con el matrimonio. Mariana sostuvo el rosario con cuidado, sintiendo el peso de las cuentas gastadas en sus manos. No era particularmente religiosa, pero entendía el significado de aquel gesto. Era un puente que se estaba construyendo, una forma de decir que la criatura que estaba por venir no sería privada de sus raíces familiares a causa de los errores del padre. Agradeció, genuinamente conmovida. Después de la partida de doña Concepción, Mariana reflexionó sobre la complejidad de las relaciones humanas. Era fácil pintar a todos los relacionados con Rodrigo con el mismo pincel de traición y decepción, pero doña Concepción había mostrado que las personas podían crecer, admitir errores y buscar redención. Quizás había esperanza de que, incluso en medio de tanto sufrimiento, algo positivo pudiera emerger. Mientras tanto, el cerco en torno a la constructora y sus ejecutivos corruptos comenzaba a cerrarse. Rafael, junto con Marcelo Tavares y el doctor Enrique, preparó un dossier completo con todas las evidencias reunidas. Marcelo Tavares usó su influencia para agendar una reunión extraordinaria del Consejo de Administración de la empresa, donde las pruebas serían presentadas formalmente. También entraron en contacto con el Ministerio Fiscal, que ya venía investigando a la empresa separadamente después de denuncias anónimas. La reunión del Consejo fue marcada para un lunes por la mañana, y Rafael consiguió permiso para estar presente como observador, oficialmente allí para cubrir el evento periodísticamente. Mariana quiso acompañarlo, a pesar de estar al final del embarazo. Quería ver con sus propios ojos el enfrentamiento final. Quería estar presente cuando la verdad finalmente saliera a la luz. En la mañana de la reunión, se vistieron formalmente y cogieron un taxi hasta el edificio de la constructora. La sala de reuniones era imponente, con una mesa oval enorme de madera oscura, sillones de cuero y una pared entera de cristal con vista al litoral de Barcelona. Los miembros del consejo fueron llegando poco a poco.
algunos ya sabiendo sobre las acusaciones que serían presentadas, otros completamente ajenos a lo que estaba por venir. Rodrigo entró el último, acompañado de Gabriela Novales. Al ver a Mariana allí, su rostro palideció. Gabriela Novales, por otro lado, mantuvo una expresión arrogante, como si la presencia de la esposa embarazada fuera un inconveniente menor que pronto sería resuelto. Se sentaron del lado opuesto de la mesa, y la tensión en la sala era palpable. Marcelo Tavares abrió la reunión agradeciendo la presencia de todos y explicando la gravedad de la situación. Comenzó a presentar los documentos uno por uno, proyectando correos electrónicos en la pantalla grande, mostrando hojas de cálculo con discrepancias financieras, explicando el esquema de desvíos a través de empresas fantasma. Con cada revelación, la atmósfera en la sala se volvía más pesada. Cuando los correos electrónicos involucrando a Rodrigo fueron mostrados, él intentó defenderse alegando que no entendía completamente el contexto, que solo seguía órdenes superiores. Pero Marcelo Tavares estaba preparado, presentando evidencias de que Rodrigo no era solo un participante pasivo, sino alguien que activamente proponía formas de ocultar las irregularidades y lucraba con ellas a través de bonificaciones no declaradas. Entonces vino la parte sobre Gabriela Novales. Claudia, la excontable, fue invitada a entrar en la sala y testificar. Con voz firme, explicó cómo Gabriela Novales la había presionado a falsificar documentos, cómo había amenazado su carrera cuando ella se negó y cómo eventualmente consiguió que la despidieran para silenciarla. Presentó las grabaciones que había hecho y la voz de Gabriela Novales resonó por la sala, fría y calculadora, discutiendo formas de manipular auditorías externas. El rostro de Gabriela Novales finalmente perdió su arrogancia, sustituida por una expresión de pánico creciente. Ella intentó argumentar, pero las pruebas eran incontestables. La revelación más impactante aún estaba por venir. Marcelo Tavares proyectó en la pantalla una serie de correos electrónicos intercambiados en las semanas anteriores al ataque que Mariana sufrió. En uno de ellos había una conversación entre Gabriela Novales y otro ejecutivo donde ella mencionaba que la esposa embarazada de Rodrigo se estaba convirtiendo en un problema, que ella hacía muchas preguntas y podría descubrir cosas que no debería. La respuesta del ejecutivo sugería que los problemas necesitaban ser gestionados antes de que causaran daños mayores. La sangre de Mariana se heló. Aunque no hubo una confesión explícita de que planearon el ataque, la implicación estaba allí, entre líneas. El enfrentamiento en el aparcamiento quizás no había sido solo un acto impulsivo de celos, sino algo calculado para intimidarla, o peor. Rafael, sentado a su lado, le sujetó la mano con fuerza, sintiéndola temblar. En ese momento, uno de los consejeros, un abogado experimentado de la propia empresa, interrumpió la presentación. Informó que había recibido una notificación oficial minutos antes del inicio de la reunión. El Ministerio Fiscal había solicitado acceso a las instalaciones de la empresa y ordenado la congelación de ciertas cuentas bancarias mientras investigaban las denuncias de corrupción. 2 representantes de la policía estaban, en ese exacto momento, esperando afuera de la sala de reuniones. La tensión explotó. Rodrigo se levantó abruptamente, derribando la silla. Intentó argumentar que todo aquello era un malentendido, una conspiración para destruir la empresa, pero su voz estaba temblorosa y poco convincente. Gabriela Novales permaneció sentada, su rostro ahora completamente pálido, las manos apretando el borde de la mesa, como si intentara anclarse a la realidad. Los policías entraron en la sala, se presentaron formalmente y explicaron que tanto Rodrigo como Gabriela Novales necesitarían acompañarlos para prestar declaración formal. No estaban siendo arrestados en ese momento, aclararon, pero eran considerados personas de interés en la investigación y su cooperación era obligatoria. Otros ejecutivos presentes en la reunión también fueron informados de que serían convocados para testificar en los próximos días. Antes de salir, Gabriela Novales finalmente miró a Mariana.
Ya no había arrogancia en aquella mirada, solo una expresión compleja que mezclaba rabia, desesperación y quizás un atisbo de arrepentimiento. Por primera vez, Mariana la vio no como una villana unidimensional, sino como una persona que había tomado decisiones terribles y ahora enfrentaba las consecuencias. Cuando Rodrigo pasó por ella, intentó decir algo, pero Mariana giró el rostro. No había nada que él pudiera hablar en ese momento que marcara la diferencia. El hombre que ella había amado estaba muerto hacía mucho tiempo, sustituido por ese extraño que había escogido dinero, poder y placeres egoístas sobre la familia que había construido. Tras la salida de los policías con Rodrigo y Gabriela Novales, la reunión continuó brevemente. Marcelo Tavares propuso la suspensión inmediata de todos los proyectos sospechosos y la contratación de una auditoría externa independiente para investigar las finanzas de la empresa completamente. Los consejeros, en shock pero comprendiendo la gravedad de la situación, aprobaron unánimemente. La constructora enfrentaría días difíciles por delante, pero había una oportunidad de salvación si actuaban rápidamente y con transparencia. Mariana y Rafael dejaron el edificio en silencio. Afuera, el sol brillaba intensamente sobre Barcelona, indiferente al drama humano que acababa de desarrollarse. Mariana sintió una mezcla de agotamiento y alivio. La verdad estaba finalmente expuesta, y aunque eso no deshacía el dolor que había sentido, había algo liberador en saber que no estaba loca, que sus sospechas eran válidas y que la justicia comenzaría a hacerse. Los días siguientes, la historia explotó en los medios. Rafael publicó su artículo de investigación, que fue reproducido en periódicos y sitios de noticias por todo el país. El caso se convirtió en un escándalo nacional, con debates sobre corrupción corporativa, desvío de recursos públicos y la necesidad de una fiscalización más rigurosa en obras de infraestructura. La constructora vio sus acciones desplomarse en la bolsa, varios contratos fueron suspendidos y el futuro de la empresa quedó incierto. Mariana intentó mantenerse apartada de la tormenta mediática. Rafael hizo lo posible para proteger su privacidad, refiriéndose a ella en los artículos solo como una fuente anónima relacionada con el caso. Pero era imposible escapar completamente de la atención, especialmente cuando detalles sobre el ataque que había sufrido comenzaron a circular. La investigación contra Gabriela Novales por el ataque físico cobró nuevo impulso con las revelaciones sobre su participación en el esquema de corrupción. Su abogado contactó con el doctor Enrique proponiendo un acuerdo. Gabriela Novales estaba dispuesta a colaborar plenamente con las autoridades, revelando todo lo que sabía sobre las operaciones ilegales de la constructora a cambio de una reducción en la pena que inevitablemente enfrentaría. El doctor Enrique consultó a Mariana sobre aceptar el acuerdo. Ella pensó largamente antes de responder. Parte de ella quería que Gabriela Novales pagara el máximo posible por lo que había hecho, no solo a ella, sino a todas las víctimas del esquema corrupto. Pero otra parte entendía que la cooperación de Gabriela Novales podría ayudar a desmantelar toda la red, potencialmente llevando a la responsabilización de personas más poderosas involucradas en el esquema. Finalmente, Mariana aceptó el acuerdo, bajo la condición de que Gabriela Novales se mantuviera alejada de ella y de su hija permanentemente. El doctor Enrique negoció los términos, y Gabriela Novales firmó comprometiéndose a testificar contra sus antiguos cómplices y aceptar una orden de alejamiento que le prohibía acercarse a Mariana. Fue durante una de esas negociaciones que algo sorprendente emergió. A través de conversaciones con los abogados y psicólogos involucrados en el caso, se reveló más sobre el pasado de Gabriela Novales. Ella realmente había crecido en orfanatos, abandonada por su madre adicta a las drogas cuando tenía solo 5 años. Fue adoptada a los 12 por una pareja rica, pero la relación era fría y transaccional. Los padres adoptivos la veían más como un proyecto de caridad exitoso que como una hija genuina. Cuando se divorciaron 3 años después, ninguno de los dos quiso asumir su custodia integral, y ella pasó el resto de la adolescencia siendo transferida entre las dos casas, siempre sintiéndose una carga indeseada.
Esta historia no justificaba sus acciones, pero ayudaba a explicar la obsesión enfermiza con ser elegida, con ser la oficial, convencer sobre otras mujeres que veía como competición. Para Gabriela Novales, ser la amante preferida de Rodrigo, hacer que él dejara a su esposa, sería una validación final de su valor como persona. Cuando Mariana apareció embarazada, representando todo lo que Gabriela Novales nunca había tenido, la familia estable, el amor genuino, la obsesión se transformó en rabia destructiva. Comprender esto trajo a Mariana una perspectiva diferente. No perdonó a Gabriela Novales por las elecciones que había hecho, pero consiguió verla como una persona profundamente dañada que permitió que sus heridas se transformaran en veneno. Era una tragedia dentro de otra tragedia, capas de dolor causando más dolor. Mientras tanto, Rodrigo también estaba colaborando con las autoridades, aunque de forma menos voluntaria. Confrontado con pruebas irrefutables, su estrategia de defensa cambió de negación a minimización. Intentó retratarse como una víctima también, alguien que había sido presionado por superiores a participar en el esquema. Pero las evidencias mostraban que él se había beneficiado sustancialmente de los desvíos. Mariana estaba ahora con casi 9 meses de embarazo, y su prioridad total era prepararse para la llegada de su hija. Con la ayuda de doña Concepción, que venía visitando regularmente y demostrando ser un apoyo sorprendentemente sólido, montó una habitación completa en el apartamento de Rafael. Compraron una cuna blanca, decoraron las paredes con pegatinas de estrellas y lunas y organizaron meticulosamente toda la ropita y pañales necesarios. Una tarde, mientras doblaba ropita minúscula, Mariana sintió las primeras contracciones. Eran débiles y espaciadas, pero inconfundibles. Rafael, que estaba en casa trabajando en su portátil, inmediatamente entró en modo de pánico organizado. Cogió la maleta que ya estaba preparada, llamó a un taxi y llamó a la doctora Elena avisando que estaban de camino al hospital. El parto fue largo, 17 horas de contracciones cada vez más intensas, de respiraciones controladas, de Rafael y doña Concepción turnándose a su lado, ofreciendo palabras de aliento. No había epidural disponible en aquel momento, así que Mariana enfrentó cada ola de dolor con determinación creciente, recordándose que al final de todo estaría sosteniendo a su hija. Cuando finalmente la bebé nació, con un llanto fuerte y saludable que llenó la sala de partos, Mariana se derrumbó en lágrimas de agotamiento y alegría pura. La enfermera colocó a la niña en sus brazos, aún cubierta de vernix, los ojitos cerrados, los deditos minúsculos abriéndose y cerrándose. Era perfecta, absolutamente perfecta, pesando 3 kilos y 200 gramos de pura promesa de futuro. Le dio a su hija el nombre de Elena, en homenaje a la médica que la había apoyado en momentos tan difíciles. Elena Sofía, el nombre completo, Sofía, siendo el nombre de la abuela materna que Mariana había perdido en el accidente 5 años antes. Era una forma de conectar a su hija con sus raíces familiares, de honrar a quien vino antes mientras celebraba el nuevo comienzo. Rafael sostuvo a su sobrina con lágrimas en los ojos, maravillado con aquel ser tan pequeño y frágil. Doña Concepción, que esperaba afuera, fue autorizada a entrar y al ver a su nieta por primera vez, lloró abiertamente, pidiendo disculpas una vez más por todo lo que Mariana había pasado y prometiendo ser la mejor abuela que pudiera ser. Rodrigo envió mensajes pidiendo visitar, pero Mariana se negó. No estaba lista para tenerlo allí, no en aquel momento sagrado. Él tendría derecho a conocer a su hija eventualmente. Al fin y al cabo era el padre biológico, pero eso se haría en sus términos, cuando estuviera emocionalmente preparada y con todas las protecciones legales necesarias en vigor. En los días siguientes en el hospital, Mariana se sumergió en la experiencia de ser madre. Aprendió a amamantar, a cambiar pañales, a interpretar los diferentes tipos de llanto de Elena. Era exhaustivo y a veces aterrador, pero también profundamente gratificante. Cada vez que miraba el rostro de su hija, veía no el final de su matrimonio fallido,
sino el comienzo de algo nuevo y precioso. Un año había pasado desde aquella noche transformadora en el hospital. Mariana se despertó con los primeros rayos de sol, entrando por la ventana del apartamento que ahora llamaba suyo, un espacio acogedor en el Eixample que había conseguido alquilar con la ayuda de la pensión que Rodrigo estaba obligado a pagar y una pequeña herencia de sus padres que finalmente había decidido usar. El lugar no era grande, pero tenía 2 habitaciones, un balcón con vista parcial al mar, y lo más importante, era de ella, un espacio donde construía su nueva vida. Elena dormía tranquilamente en la cuna al lado de la cama, haciendo esos sonidos suaves que los bebés hacen al soñar. Con 1 año de edad, era una niña sana y llena de energía, con cabellos castaños comenzando a rizarse y ojos expresivos que parecían absorber todo a su alrededor con curiosidad infinita. Mariana se levantó cuidadosamente para no despertarla y fue hasta la cocina a preparar café. Era un sábado tranquilo de marzo, y la ciudad comenzaba a prepararse para la Semana Santa. Desde las ventanas abiertas, Mariana podía oír el sonido distante de las campanas de la iglesia cercana, recordando a los fieles sobre la misa matinal. Había algo reconfortante en aquellos sonidos, una sensación de continuidad y comunidad que la hacía sentirse parte de algo mayor que sus propios desafíos personales. Mientras esperaba que el café se hiciera, reflexionó sobre cuánto su vida había cambiado en aquel año. Los primeros meses después del nacimiento de Elena fueron intensos, aprendiendo a equilibrar las necesidades de un recién nacido con los procedimientos legales en curso y su propia recuperación emocional del trauma vivido. Hubo noches sin dormir, momentos de duda sobre su capacidad de hacerlo todo sola, pero también descubrimientos diarios de fuerza que no sabía poseer. Rafael continuaba siendo su puerto seguro, visitándola regularmente, ayudando con Elena siempre que ella lo necesitaba, siendo el tío amoroso y presente que su sobrina merecía. Doña Concepción también se había convertido en parte esencial de su red de apoyo, viniendo 2 veces por semana para pasar tiempo con su nieta, trayendo comida casera y ofreciendo la sabiduría de quien ya había criado hijos. La relación entre ellas había evolucionado de una formalidad distante a una amistad genuina construida sobre respeto mutuo y amor compartido por Elena. En cuanto a Rodrigo, la relación permanecía complicada pero funcional. Después de meses de negociaciones a través de abogados, establecieron un acuerdo de visitas. Rodrigo veía a Elena 1 vez por semana, siempre supervisado en los primeros meses, y gradualmente esas visitas se volvieron más autónomas, conforme él demostraba capacidad de ser un padre responsable. Mariana no conseguía perdonarlo completamente por lo que había hecho. Quizás nunca lo conseguiría, pero había aprendido a separar al marido que la traicionó del padre que Elena merecía tener, aunque imperfecto. Rodrigo había enfrentado consecuencias significativas por sus acciones. El proceso legal relacionado con la corrupción en la constructora resultó en una sentencia de pena alternativa, incluyendo servicios a la comunidad y restricciones profesionales. Perdió su cargo en la empresa, que acabó siendo vendida a nuevos inversores después de una reestructuración completa. Tuvo que vender el apartamento en la Barceloneta para pagar multas y parte de la restitución ordenada por la justicia. Ahora trabajaba como consultor autónomo, reconstruyendo su reputación lentamente, y según relataba en sus correos electrónicos ocasionales a Mariana, estaba haciendo terapia para entender cómo llegó a aquel punto de destrucción. Gabriela Novales tuvo un destino diferente. Su cooperación con las autoridades resultó en una pena reducida, pero aún así enfrentó consecuencias legales por el ataque a Mariana y por su participación en el esquema de corrupción. Cumplió 1 año de detención domiciliaria seguida de servicios a la comunidad extensos. Según Mariana supo a través del doctor Enrique, ella también estaba en terapia intensiva, trabajando para entender y curar los traumas de abandono que habían moldeado sus elecciones destructivas. Se mantenía rigurosamente alejada de Mariana y Elena, respetando la orden de alejamiento, y aparentemente
estaba intentando reconstruir su vida de forma más saludable. La constructora, después de la investigación completa y la salida de los ejecutivos corruptos, consiguió sobrevivir bajo nueva dirección. Marcelo Tavares asumió un papel más activo en el Consejo, garantizando transparencia e implementando controles rigurosos para prevenir futuros desvíos. La empresa enfrentó procesos y tuvo que hacer restituciones significativas, pero evitó la quiebra completa y consiguió mantener a algunos de sus empleados, honestos empleados. Mariana había retomado su propia carrera. Antes de casarse, trabajaba como diseñadora gráfica, pero había dejado el empleo cuando se quedó embarazada, planeando ser madre a tiempo completo en el primer año de 1900. Elena, ahora con su hija un poco más independiente y establecida en una rutina, había comenzado a aceptar proyectos freelance, trabajando desde casa mientras Elena dormía la siesta o estaba con la abuela. Era liberador redescubrir esa parte de sí misma, la profesional creativa que existía más allá de los papeles de esposa traicionada y madre soltera. Aquella mañana específica, mientras tomaba café en el balcón, observando a Elena jugar con sus juguetes en la alfombra del salón, el timbre sonó. Era Marcelo Tavares, que había pedido visitarla. Mariana lo invitó a entrar, preparando más café, mientras él se sentaba y saludaba a Elena, que lo miraba con curiosidad infantil. Marcelo Tavares traía noticias. El juicio final del caso de la constructora había terminado la semana anterior. Todos los involucrados habían sido formalmente condenados o absueltos conforme a las evidencias. Rodrigo había aceptado su pena, así como otros ejecutivos. Más importante, el Ministerio Fiscal había conseguido recuperar una porción significativa de los recursos desviados, que serían restituidos a las arcas públicas y parcialmente usados para compensar a víctimas indirectas del esquema, incluyendo pequeños proveedores que fueron perjudicados. Como parte de esa restitución, explicó Marcelo Tavares, había sido aprobada una compensación financiera para Mariana. No era una fortuna, pero era un valor significativo que reconocía el sufrimiento que ella había enfrentado y podría ayudar a garantizar un futuro más estable para ella y Elena. Marcelo Tavares le entregó un sobre con los documentos oficiales. Mariana sostuvo el sobre, sintiendo el peso físico y simbólico de él en sus manos. No era sobre el dinero, nunca lo había sido. Era sobre justicia, sobre el reconocimiento de que lo que le había sucedido fue incorrecto, de que ella era una víctima que merecía reparación. Agradeció a Marcelo Tavares, no solo por la noticia, sino por todo lo que él había hecho, por haber tenido el coraje de exponer la corrupción, incluso sabiendo que perjudicaría sus propias inversiones a corto plazo. Marcelo Tavares sonrió, diciendo que hacer lo correcto no siempre era fácil, pero siempre valía la pena al final. Se quedó algunos minutos más, jugando con Elena, que se había encantado con su corbata colorida, antes de despedirse y dejar a Mariana con sus pensamientos. Aquella tarde, Mariana decidió caminar por el paseo marítimo con Elena en el carrito. La playa estaba concurrida con familias disfrutando el fin de semana, niños construyendo castillos, de arena, parejas caminando de la mano. El mar estaba en calma, reflejando el cielo azul claro, y había una brisa suave que traía el olor a sal y vida. Mientras caminaba, Mariana pensó en todo lo que había vivido en el último año y medio. La traición, la agresión, la revelación de corrupción, el nacimiento de Elena, la reconstrucción de su vida. Fueron los meses más difíciles que jamás había enfrentado, momentos en que dudó de su capacidad de superar, noches en que lloró, pensando que nunca más sería feliz. Pero allí estaba ella, caminando bajo el sol barcelonés, con su hija sana y feliz, con amigos y familia que la apoyaban, con una carrera renaciente y ahora con seguridad financiera para planificar el futuro. No era la vida que había imaginado cuando se casó con Rodrigo, llena de esperanzas y sueños, pero era una vida buena, una vida que ella había construido con sus propias manos a partir de los escombros de la anterior. Mariana percibió algo fundamental en aquella caminata. El perdón no significaba olvidar o aceptar lo que había sucedido,
sino liberarse del peso de cargar la rabia y el dolor indefinidamente. Ella había perdonado no por Rodrigo ni por Gabriela Novales, sino por sí misma, para poder seguir adelante sin ser definida permanentemente por las peores cosas que le hicieron. Aquella noche, después de acostar a Elena, cantándole suavemente una canción de cuna que su propia madre solía cantar, Mariana se sentó en el balcón con el rosario que doña Concepción le había dado. No rezó en el sentido tradicional, no era así como se relacionaba con la espiritualidad, pero sostuvo las cuentas desgastadas y reflexionó sobre la gratitud. Estaba agradecida por haber sobrevivido a aquel año terrible, agradecida porque Elena estuviera sana, agradecida por Rafael, por doña Concepción, por el doctor Enrique, por Marcelo Tavares, por todas las personas que aparecieron en su camino ofreciendo apoyo cuando más lo necesitaba. Agradecida incluso por el dolor, porque fue a través de él que descubrió cuán fuerte realmente era. Encendió una vela pequeña que mantenía en el balcón, un hábito que había desarrollado recientemente. Observó la llama danzar suavemente en la brisa nocturna, pequeña pero persistente, iluminando el espacio a su alrededor. Era un recordatorio visual de que incluso en los momentos más oscuros siempre había luz, siempre había esperanza, siempre había posibilidad de un nuevo comienzo. El teléfono vibró con un mensaje. Era Rafael, preguntando si ella y Elena querrían almorzar con él el domingo. Sonrió y respondió que sí, que les encantaría. De eso estaba hecha su nueva vida, de esos pequeños momentos de conexión, de esas rutinas simples que construían, ladrillo a ladrillo, una existencia significativa. Mariana miró al cielo nocturno de Barcelona, donde las estrellas comenzaban a aparecer entre las luces de la ciudad. Pensó en Elena durmiendo tranquilamente en la habitación de al lado, en todas las primeras veces que aún presenciaría, los primeros pasos, las primeras palabras, los primeros días de escuela, todas las alegrías y desafíos de la maternidad que aún estaban por venir. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo del futuro. Sintió curiosidad, expectativa, incluso entusiasmo. Porque ahora sabía que, sucediera lo que sucediera, ella era capaz de enfrentarlo. Había sobrevivido a la tormenta, y en el proceso había descubierto que era más fuerte, más resiliente y más completa de lo que jamás había imaginado ser. La llama de la vela tembló pero no se apagó, continuando a brillar suavemente en la noche barcelonesa, y Mariana sonrió, porque comprendió que aquella pequeña luz era ella misma, persistiendo, brillando, negándose a ser extinguida por las adversidades. Había encontrado su camino de vuelta a la luz, y esta vez era una luz que venía de dentro, inquebrantable y eternamente suya. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Mariana, una mujer que encontró fuerza donde parecía no haber nada más, haya tocado sus corazones. Esta narrativa nos recuerda que incluso en las situaciones más dolorosas, siempre hay posibilidad de reconstrucción y que la luz siempre encuentra camino para volver, especialmente cuando viene de dentro de nosotros mismos. Si esta historia resonó con ustedes, los invitamos a suscribirse a nuestro canal para acompañar más narrativas que exploran la complejidad de las relaciones humanas y la capacidad extraordinaria que todos tenemos de superar adversidades. Dejen su me gusta si Mariana les inspiró y compartan en los comentarios cómo esta historia les hizo sentir. Todos los días traemos historias únicas que celebran la resiliencia humana. Su participación alimenta nuestra comunidad y nos motiva a seguir contando esas historias que necesitan ser escuchadas. Hasta el próximo viaje emocional que preparamos especialmente para ustedes.